Gloria al Señor. Mis amados hermanos, en este día tenemos un título de la enseñanza de hoy y se llama Señales en los creyentes. Señales en los creyentes. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concedes de estar delante de tu presencia, Padre Santo, alabándote, adorando tu santo y bendito nombre, Señor. Ahora, Padre, estamos con hambre y sed de tu palabra, sed de tu justicia, Señor. Ahora estamos sentados a tus pies para ser alimentados por tu palabra, dirigidos por el Espíritu Santo. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, y que el Espíritu Santo dirija esta palabra en mis labios, Señor, para que salga, Señor, y nos edifique, nos consuele y nos exhorte, Padre. Gracias, anhelamos, Señor, ser obedientes a ti, Señor, para que tu palabra sea real en nuestra vida. Gracias, Padre. La recibimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Señales en los creyentes. Vamos a comenzar con Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Gloria al Señor. Y dice así la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Y estas señales o milagros, las señales son milagros, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amados, Cristo desea que sus seguidores libren la batalla contra las fuerzas del mal y también sanando a los enfermos. Dos cosas específicas que nos manda hacer el Señor: echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos, que Él los va a sanar. Son dos cosas que no debemos olvidarnos por nada, pero parece que muchas partes de la iglesia tienen miedo a hacer las dos cosas. Miedo de reprender demonios y miedo cuando ven un enfermo de poner las manos, y eso es desobediencia. Veamos en Mateo capítulo 10, versículo 1. Aquí está la muestra del respaldo de Dios. Mateo 10, 1, para que no tengamos miedo. La orden está dada, ya lo leímos. Pero veamos cómo Dios nos equipa. Así como equipó a sus discípulos, nos equipa a todos nosotros. Lo que queremos ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Mateo 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, las mismas cosas: echar fuera demonios y sanar los enfermos. Esa es la prioridad de Dios. Sí, hermanos, eso es. Entonces, esas son las señales que va a hacer el Evangelio. Nosotros llevamos la palabra, el Evangelio a la gente, y allí mismo va a haber enfermos, van a haber demonios. Primero demonios, con los que primero nos vamos a encontrar. Porque aquí en ese orden, si lo puso Dios en este orden, es porque nos vamos a encontrar con los demonios. Los demonios de vagancia. No, eso no es para mí. No, otro día. Ahí está, un demonio ya. Esos demonios mismos tenemos que comenzarlos a echar, mandar al abismo para que nos dejen trabajar libremente. La primera orden del Señor como señal de los creyentes, amados hermanos, es echar fuera demonios. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor puso eso como prioridad? Porque Cristo sabía
que esa sería la más grande lucha que tendremos los creyentes mientras estemos aquí en la tierra. Hermanos, los demonios, si nosotros mismos nos descuidamos, nos atacan. Cambian nuestro carácter en un momento así. Y nosotros decimos, no, son demonios que andan rondando, le damos chance, ahí entra. Entonces tenemos que conocer nosotros nuestros enemigos y nuestras armas. Gloria al Señor. Por eso el Señor nos dice en Efesios capítulo 6 del 10 al 17. Porque el Señor nos equipa y nos respalda. Él no da la orden nomás así porque da, ya, vayan a hacer y hagan esto, no. Él ya nos ha equipado, nos ha dado la palabra, nos ha dado el poderoso nombre de Jesucristo. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de esa palabra y que hable en nuestra boca el nombre de Jesucristo. Lo tienen, Efesios capítulo 6, del 10 al 17, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es que nos manda a hacer gimnasia, ni que hacer pesas, ni nada, no. A coger musculatura para pelear con los demonios. No, nos manda es a vestirnos, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? ¿De qué manera? El verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Vístete, equípate, ponte encima la palabra de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oh, y esto está hablando a los cristianos, a la iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los obradores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos, no es contra la esposa, no es contra el esposo, no es contra los hijos, no. Son contra huestes espirituales que atacan a los demás. Y al atacar a los demás, somos atacados nosotros también. Entonces tenemos que reaccionar conforme a las normas de Dios, sabiendo usar nuestras armas espirituales para defendernos, hermanos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. No dice una parte, toda. Cúbrete todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies con la palabra de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay días malos, hermanos. Si Dios dice aquí en la Biblia que hay días malos, pues los hay. No nos confiemos nosotros que no nos vamos a encontrar con un día malo, no, hermanos. Nos vamos a encontrar. Cuando menos usted lo espere, ahí está el día malo, ahí está el tropiezo, ahí está el problema. Y Dios quiere que no nos dejemos gobernar por los problemas ni asustar por ellos, sino salir de esa situación, salir del problema victoriosos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos nuestros pantalones, las faldas de las mujeres con la verdad de la palabra. Bien amarrados con la palabra. Y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, hermanos, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque es en ese escudo que tienen que tocar los dardos. Si usted no se pone el escudo de la fe, los dardos van a entrar a su cuerpo y les van a hacer daño. Les trae problemas, enfermedades, preocupaciones, aflicciones, decepciones, todo le trae. Pero si usted se pone el escudo de la fe,
¿Ese escudo para qué es? Para que allí lleguen los dardos, no lleguen a su cuerpo, queden en el escudo. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos no obedecemos la palabra y entonces le damos chance a que los dardos del enemigo lleguen directamente a nuestro cuerpo. Y no viene a acariciarnos, no, viene a hacernos daño, porque Él sabe matar, robar y destruir. Él no sabe hacer otra cosa. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco, para proteger nuestra mente, porque ahí tenemos que salvar nuestra alma, nuestra manera de pensar, cómo actuar, cómo defendernos. El 17 repito, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a conocer nuestra arma, manejar el arma. ¿Cuál es nuestra arma? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por eso yo les ruego, coman la palabra, aliméntense de ella para que ustedes sepan usar en una situación difícil. Usted sepa dónde está la palabra que le respalde, diga, escrito está. Y dispara la palabra y en el poderoso nombre de Jesucristo, eso tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque la palabra está respaldando. Porque está hablando en el nombre de Jesucristo lo que dice la palabra. No lo que dice usted, ni en el nombre de otra persona, no. Es en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Es solamente el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Los creyentes, amados hermanos, estamos en conflicto espiritual contra el mal. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en un conflicto espiritual contra el mal, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros éramos terrenales, éramos de la tierra, pero ahora ya no lo somos. Y el diablo está enojado con nosotros y quiere volvernos a que caigamos otra vez en la trampa y volvernos a esclavizar en su yugo. Si usted se deja, lo va a conseguir. Pero si usted obedece la palabra, la instrucción que Dios nos da, usted se defiende porque se protege con la palabra de Dios. No le da lugar al diablo. La espada del Espíritu, la palabra, es el arma nuestra. Es nuestra arma dada por Dios. Es un arma celestial. Es un arma divina. Es el más poderosa que todas las bombas atómicas juntas. Espiritualmente hablando, hermanos. Gloria a Dios. Para vencer cualquier situación, tenemos que conocer, como dije antes, nuestra arma y nuestros enemigos. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Porque toda nuestra lucha está en la mente. Si su mente está desprotegida, el diablo va a ser la guarida. Va a ser un nido en su cabeza. Pero si usted cubre esa mente con el yelmo, con el casco, con el que dice, con la mitra que dice santidad a Jehová, que mantiene una mente santa, no pueden entrar entonces pensamientos malignos. Por eso nos dice aquí en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, en este cuerpo físico, no militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales, no, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El diablo es especialista en poner un pensamiento en nuestra mente y decir, estás enfermo, te duele tal cosa, parece que tienes. Entonces nosotros decimos, oh, ya le damos el nombre, caemos en la trampa.
La palabra de Dios dice lo contrario. Cristo se llevó las enfermedades de nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que estar agarrando todas las que el diablo nos manda? ¿Por qué razón? Porque no tenemos la mente protegida con la palabra de Dios. La tenemos desprotegida, vacía, sedienta de que cualquier pensamiento que venga haga nido en nuestra cabeza. No, hermanos. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para que derribe esa fortaleza. La fortaleza es una enfermedad. La fortaleza es una situación adversa que quiere destruirnos, quiere robarnos la paz, la salud, la economía, todo. Para eso es la palabra. Entonces Dios no. Esto no es mío, porque Cristo dice tal cosa. Yo esta enfermedad no la acepto, porque Cristo ya pagó por mí. Él se llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por cuya llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos. La Biblia dice así. Amén. Dios dice así. ¿Quién manda? ¿Dios o el diablo? ¿A quién le cree más usted? Si usted le cree más al diablo, recibe todas las enfermedades. Dice, tengo esto, tengo este otro, tengo. Es millonario de enfermedades. No, y eso es lo que el diablo quiere. Que usted tenga una mente y una voz que cause lástima y diga, ay, tengo esto, ay, que tengo esto, que tengo. No, hermano, usted lo que tiene es pereza y vagancia de confesar lo que dice Dios en la palabra. El día que usted comience a confesar lo que Dios dice de usted, entonces va a cambiar. Va a cambiar. Tenemos que hablar el idioma de Dios. Como dijo en la adoración el hermano César, no temas. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te esfuerzo. ¿Por qué nosotros entonces nos debilitamos? Porque no obedecemos la palabra. Porque no nos estamos vistiendo correctamente. Nos cuidamos más de este cuerpo físico que el espíritu. Lo interior. El alma. Lo eterno. Cuidemos lo eterno, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nuestra lucha, amados hermanos, comprende poner todos los pensamientos en línea con la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que usted se vio enfermo? Usted se pregunta, ¿es la voluntad de Dios que usted se enfermo? No, la Biblia dice no. Para eso vino Cristo. ¿Y es la voluntad que yo me vaya al infierno? Tampoco. Para eso vino Cristo. Pero si nos vamos al infierno por descuidado, si no obedecemos a Dios y andamos como mundanos, entonces sí vamos a ir al infierno. Pero porque nosotros elegimos ser sanos o enfermos, ser salvos o condenados. Nosotros elegimos, hermanos, aquí en esta tierra, mientras tengamos este cuerpo. Tener presente, hermanos, que nuestra mente es el campo de batalla donde el enemigo va a querer aterrizar todo el tiempo. Pero si usted no lo deja aterrizar, está volando y volando y volando, no puede. Pero cuando aterriza, ahí sí puede. Porque le hemos dado lugar. Entonces, por lo tanto, hay que llevar todo pensamiento contrario al de Dios, cautivo a la obediencia de la palabra. Es decir, este pensamiento no es de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a querer que yo esté mendigando? Que yo viva en un hospital. No, eso no da gloria a Dios. Dios quiere hijos saludables. Pero ¿cómo vamos a ser saludables si no nos alimentamos correctamente? No alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma. Estamos alimentando solamente nuestro estómago. No, hermanos. Dios dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, es tiempo de alimentarnos más de la palabra de Dios que de la comida material. Porque esa perece. Y la comida espiritual no. Esa nos lleva a vida eterna.
Por eso mi ruego, hermano, diario, es coman la palabra, estés en tiempo con la palabra. Si no tienen tiempo, porque trabajan mucho, pero mediten la palabra, ténganla en su mente y estén pensando en esa palabra. Para de tanto pensar, tanto meditar esa palabra, va a entrar al corazón. Y de la abundancia de palabra que hay en su corazón, va a hablar su boca en todo tiempo. Más que sea dormido, usted va a estar diciendo un verso. Más que sea dice, gloria a Dios, estando dormido. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios hasta cuando duerme. Y esa es la orden de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios no puede apartarse de nuestra boca, sino que de día y de noche meditarás en ella para hablarla, para vivirla, para obedecerla. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, dice Josué 1:8. Así que hermanos, por favor, no perdamos más el tiempo. Démosle prioridad a la palabra de Dios para que las señales, los milagros que Dios quiere que se manifiesten a través de nosotros primeramente seamos los portadores de milagros vivientes. Decían, no, el Señor me sanó de esto, y poder decir, oh sí, yo soy el testigo, yo soy testigo del poder de Dios porque Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me tiene así por su voluntad, porque trato de hacer la voluntad de Él. Entonces, y tenemos que ser testigos vivientes, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo quiere que sus seguidores, quiere que sus discípulos ejerzamos su autoridad y echemos a los abismos a los demonios. Hay muchos demonios sueltos. Donde quiera que usted vaya, hermano, ve algo anormal, usted reprenda, ate y eche al abismo todos esos demonios. Recuerde que no necesita tocarlos. A los demonios no se los toca. Usted da la orden en el nombre de Jesucristo y va disparando demonios al abismo. Tenemos poder para hacerlo, hermanos. ¿Por qué la gente no hace eso? Porque no hay lucimiento. Nadie le reconoce eso. Eso no importa. Dios está reconociendo. La primera orden que Dios nos da aquí en la palabra de Dios, y ya lo comprobamos en Marcos y Mateo, que es echar fuera demonios. No tengamos miedo, sino que seamos obedientes y cuidemos nuestra vida, porque si estamos mal delante de Dios, no puede echar demonios, no se meta, porque los demonios le van a dar palo. Pero por eso tenemos que vivir una vida transparente, una vida santa, separada para Dios. Entonces, donde la autoridad de la palabra y el poderoso nombre de Jesucristo sea activa en nuestros labios. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Tenemos que usar su palabra escrita y su poderoso nombre, el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Dios quiere que le conozcamos y ocupemos nuestra verdadera posición. Veamos en Efesios capítulo 1 del 17 al 23. Efesios capítulo 1. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que obedecer lo que está escrito aquí. La palabra de Dios está escrito para obedecerla. La Biblia es un libro de estudio, no de lectura. Muchos confunden la Biblia como un libro cualquiera y leen. La Biblia no es para leerla, es para estudiarla, es para comerla. No con los dientes, sino espiritualmente. Espiritualmente vamos a comer todo lo que dice ahí. Mire lo que nos dice aquí el Señor, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento. Efesios capítulo 1 del 17 al 23. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir?
es a través del estudio y la obediencia a su palabra, para poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado de echar fuera demonios y de poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El conocimiento de la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, Dios, os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que apreciar, tenemos que conocer primeramente cuál es nuestra herencia para poder primero conocerla y después vamos a apreciar. Son grandes y maravillosas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que dudan no participan de nada de Dios. Aquí los incrédulos no cuentan. Aquí es los creyentes. Hay que creer, porque el que cree obedece. Para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. ¿Cuál es la operación de su fuerza? Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo. Hay un trío perfecto dentro de nosotros, poderosísimo, la cual operó en Cristo, resucitándola de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares celestiales. Lo resucitó, lo sacó del mismo infierno y lo llevó al cielo y lo sentó en los lugares celestiales. Ese poder está en nosotros. Amén. Sí, amados, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aquí puede ser espiritual, demoníaco, o puede ser terrenal. Todo eso, todo conlleva, todo. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, toda la eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos dio toda la autoridad a la iglesia evangélica, cristiana, al cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si sabemos esto, hermanos, nosotros, y si obedecemos al pie de la letra lo que Dios nos está enseñando aquí, entonces somos gente que tenemos una autoridad espiritual tremenda dentro de nosotros que no la estamos usando. No la estamos usando, hermanos. La tenemos guardada, archivada. Y problema viene, problema va, y nosotros con la boca callada. Porque no usamos nuestras armas correctamente. Pero el Señor ya nos dice, es tiempo que nos despertemos y actuemos y vivamos como Dios quiere que vivamos. Gloria al Señor. Amén. Veamos Colosenses 1, 10 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al versículo 14. Porque todo tiene un precio. Si queremos disfrutar de todas estas bendiciones, tenemos que andar de la manera que Dios nos ordena. Y dice así, Colosenses 1 del 10 al 14, para que andéis como es digno del Señor. Ay, ¿cómo es digno del Señor? Obedeciéndolo. Jesús cuando vino a la tierra, Él obedeció a todo el Padre. A todo obedeció al Padre. Y el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo
en el conocimiento de Dios. Creciendo, no te quedes estancado. Mucha gente dice, yo ya sé la Biblia, yo ya sé la palabra, ya no necesito aprender más. Yo sé más que el pastor. Gloria a Dios. Pero eso no le da a usted permiso para dejar de estudiar. Si mi anhelo es que todos sepan más que yo, gloria a Dios, eso es lo que yo deseo. Pero que no se estanquen, sino que sigan adelante. No se cansen de estudiar. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que es misericordia, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos lavó con su preciosa sangre y nos preparó, nos ha hecho aptos para poder participar de la herencia de todos los santos en la luz de la palabra, hermanos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del infierno, hermanos, y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que ya somos perdonados, somos justificados, somos redimidos, somos hechos sabiduría en Cristo, somos todo, hermanos, ya estamos completos. Ya Dios no va a hacer nada más en nosotros, somos nosotros los que tenemos que hacer. Él ya hizo todo por nosotros. Así que depende de nosotros. Para vivir como corresponde al Señor, el creyente debe estar fortalecido con el poder de Dios para que se manifiesten las señales en Él. Veamos aquí una parte, una escritura que el Señor nos dijo cuando ya resucitó, en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Nosotros leemos esto tan rápido, pero no lo obedecemos. Le pasamos por alto la condición que pone el Señor. Mateo 28, del 18 al 20. Porque aquí comienza la gran comisión de la iglesia de Jesucristo. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a repetirlo despacito, desde el 19. Por tanto, id, a la orden, id y hacer discípulos a todas las naciones, hacer estudiantes. La iglesia no hace estudiantes ahora. Si apenas dentro de ella está haciendo estudiantes. Algunas, muy pocas, pero fuera ¿qué? También tenemos, donde que vayamos, tenemos que formar estudiantes. Tenemos que darle más tiempo para preparar y hacer estudiantes. Tener comunicación, si estamos a distancia, mandarles materiales, o hablar por teléfono, instruirlos, para que ellos vayan educándose en el conocimiento de Dios y puedan crecer saludablemente como hijos de Dios.
y puedan dar el fruto que Dios, nuestro Padre, requiere de todos y cada uno de nosotros. Estudiantes, discípulos. Ahora las iglesias se conforman con, mientras más grande la iglesia, mejor. Pero esa no es la orden. Está bien que sean grandes las iglesias, pero hagan la obra, pues. Hagan el trabajo. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente dice que le sumerjas en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada más, no, bautizar. La palabra bautismo es inmersión, sumergirse en, tiene que ser dentro. Entonces tenemos que instruirlos, que sean sumergidos en el conocimiento de quién es el Padre, en el conocimiento de quién es el Hijo, y en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, de que aprendan a conocer las tres personas divinas y ver el trabajo que hace cada uno de ellos. Entonces allí nosotros nos vamos despertando a la palabra y cogiéndole amor a la palabra y obedeciéndola, pero solamente así, hermanos. Pero la iglesia no ha cogido esto, lo lee, lo repite, pero no hace. Y Santiago dice, no solamente sea oidor de la palabra, sino hacedor, porque el oidor se está engañando a sí mismo. Tenemos que hacer la palabra. Y mire lo que dice ahora el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es la obligación nuestra enseñarles que guarden, que obedezcan todas las instrucciones que Dios nos ha dejado en la palabra. Mire, y ahí viene, y he aquí, o sea, si guardan todo, si obedecemos todo lo que Dios nos ha enseñado, y entonces dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Pero aquí está diciendo a los que obedecen. La gente dice, no, si Dios está conmigo todo el mundo, hasta el fin del mundo. No importa que esté pecando. No importa que yo viva en el mundo. No importa cómo viva. La palabra de Dios dice que Él va a estar conmigo hasta el fin. Eso no dice la palabra. Lea bien. Lea el contexto. Venga de arriba. Entiéndelo. ¿Vieron? Por eso que tenemos que leer la Biblia con la dirección del Espíritu Santo. Sí, amados. Si no leemos con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a creer a nuestra manera. Y no es así. Aquí se trata de hacer la manera de Dios, no la nuestra. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor, mis amados. Bendito eres, Señor. Gloria al Señor. Estas son las palabras esta es la instrucción de la gran comisión que tenemos en la iglesia, de sumergirlos en el conocimiento de Dios a toda criatura. Gloria al Señor. Por eso es que la palabra hay que repetirla y repetirla e instruirla. No cae bien porque duele, pero hermano, no importa. Es Dios que nos está preparando para que mejoren nuestras vidas, hermano. Y aquí pues Dios no mandó Él no dijo aquí, vayan que hagan iglesias. No, Él quiso decir, hagan escuelas. En el Antiguo Testamento había escuela de profetas, estudiantes de la Biblia. Ahora, ¿sabe lo que han hecho? Las iglesias grandes dicen, mandan a un seminario. Pero ¿qué pasa con los seminarios? ¿Cuánto le cobran? Le sacan un ojo y no le enseñan nada. Cuando el Señor manda aquí, es con la palabra, ser discípulo. Un estudiante de esos lugares no son discípulos. Lo que le enseñan es teología. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, la presentación del Evangelio y nuestra manera de vivir, mis amados, repito,
La presentación del Evangelio y nuestra manera de vivir tiene que ir acompañada de las señales de Dios en los creyentes. Ya dije antes, si no estamos bien delante del Señor, no tenemos autoridad ni para enseñar. Porque ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué modelo de vida vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a obedecer al Señor? Si no estamos dando la imagen correcta. Estamos distorsionando la imagen de Dios. Dios es santo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser santos. Sí, amados, separados del mundo. Recordemos que las señales están en nosotros, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el Dios interno. El Espíritu Santo es Dios. Está dentro de nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Entonces las señales están allí, dentro de nosotros. Pero no salen porque no estamos preparados para que salgan. Gloria al Señor. Amén. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Lo leemos todos los días, pero no hemos digerido como debe ser, hermanos. Mire lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Somos el templo de Dios. Dios habita, Dios vive dentro de nosotros. Hermanos, qué responsabilidad. Es un privilegio tan grande que Dios viva dentro de nosotros. Pero se supone que si nuestra vida está limpia, puede estar ahí. Pero si está sucia, no. La casa está vacía. ¿Quién sale perdiendo? ¿Dios? No. Nosotros, porque no estamos cuidando nuestro templo. Tenemos que tenerlo limpio. Así como a usted le gusta tener una casa limpia, limpiémonos más y más nuestra vida, para que entonces el Espíritu de Dios esté cómodo adentro. Esta autoridad, amados hermanos, tenemos que ejercerla en obediencia todos los creyentes en Cristo. ¿Cómo nosotros ejercemos nuestra autoridad? Cuando nos educamos obedeciendo la palabra de Dios. Y aquí está un pasaje de la Biblia donde nos enseña a cómo ejercitarnos en nuestra fe y fortalecernos en nuestra fe conforme a lo que está escrito en la palabra. Veamos en 2 de Corintios 4:13. 2 de Corintios 4:13. O sea que para que las señales salgan a través de nosotros, tenemos que nosotros actuar bajo esta medida de fe, este conocimiento y obediencia a su palabra. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, no otro espíritu, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. O sea que tenemos que tener el mismo espíritu de fe conforme a la Biblia.
Creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablamos? Lo que creemos, lo que leemos. Eso tenemos que hablar. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, nuestro poder de autoridad está basada en la palabra de Dios. Si la obedecemos, entonces fluye esa autoridad. Pero si usted no la obedece, no tiene autoridad. Tiene que ser de acuerdo a lo que diga la palabra, no a lo que usted crea que es la verdad. No, aquí no se trata de eso. Usted va a reprender demonios y a poner la mano sobre los enfermos es con esta clase de fe que le respalda la palabra escrita. Gloria al Señor. Amén. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, amados hermanos, y asegurarnos que estamos en Cristo, porque esa es otra cosa. Dice, yo estoy en Cristo. ¿Y por qué? Porque voy a la iglesia. El ir a la iglesia no nos da la seguridad de que estamos en Cristo. Eso es una parte, ¿no? Como señal. Pero nosotros tenemos la convicción, conforme a lo que está escrito, nuestro espíritu nos va a dar convicción de que estamos en Cristo. Tenemos ese amor a Él. Lo ponemos a Él primero. Estamos pensando en Él todo el tiempo. Eso es señal de que estamos en Cristo. Hagamos diferencia. Recordemos cómo vivíamos antes, cuando no estábamos en Cristo. Pero a medida que nos metemos en la palabra, entonces comenzamos a entrar a esa intimidad con Cristo. Entonces podemos decir, estoy en Cristo, porque me metí de cabeza a la cosa de Dios. Estoy en eso. Así es. Dice, es como que usted dice, estoy en el trabajo, porque está de cabeza metido en su trabajo. No está en el trabajo paseando, está trabajando. Así mismo, estamos en Cristo viviendo como cristianos, no disfrazándonos, no, sino viviendo como la palabra nos ordena. Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Veamos en Juan 14, del 12 al 15. San Juan 14, del 12 al 15. La palabra de Dios es condicionada a la obediencia. Aunque parezca que no, pero sí es. Está condicionada. Desde el comienzo, el Señor dice, si oyeres mi voz, para obedecer mi palabra, las bendiciones te van a alcanzar. Y si no oyeres mi voz, para obedecer a mi palabra, las maldiciones te alcanzan también. Entonces vemos aquí también lo que dice aquí. En San Juan 14, del 12 al 15. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Si amamos al Señor, tenemos que obedecer sus mandamientos. Entonces, es obediencia. Las señales mayores es la salvación de las almas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros no hacemos. Las señales salen a través de nosotros, pero es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Pablo mismo dice, yo he hecho más que todos los apóstoles, pero no yo, sino Cristo en mí.
¿Vieron? Ahí está la diferencia. Es Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el que hace las obras, no nosotros. La salvación de las almas no son, nosotros no salvamos a nadie. Es el Espíritu Santo usando la palabra que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y entonces el pecador viene, se compunge y ve la necesidad de arrepentirse y de venir a Dios. Sí, amados. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1 al 8. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ¿cuál es el poder? El poder está en nosotros, pero tenemos que estar obedeciendo a la palabra. Y aquí, mire, el Señor le dijo a sus discípulos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Poder para qué? Para evangelizar. Poder para hacer la voluntad de Dios. Poder para ir a ser discípulos y poner la mano sobre los enfermos. Es lo que más hicieron los discípulos en el libro de los Hechos. Reprender demonios y sanar enfermos. Veamos en Hechos 2, del 4 al 10, al 12. Hechos capítulo 2, versículo 4 al 12. Mira el trabajo que hace el Espíritu Santo en la salvación de las almas. Por eso es que nosotros hacemos cosas mayores, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Lo tienen ya? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que son idiomas, según el Espíritu. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Quién les daba los idiomas? El Espíritu Santo. ¿Y qué hablaban? El Evangelio. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Ese día se habló idiomas. No se habló lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son como don y están en los libros de 1 Corintios 3 y 14. Son diferentes lenguas. Lo que la Biblia, lo que la iglesia ahora practica. Y de vez en cuando hay mensajes también en idiomas. Pero lo que pasó en el día de Pentecostés fueron que se hablaron idiomas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Vieron que eran idiomas terrenales? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces vemos que ellos estaban dando el mensaje del Evangelio en todos los idiomas que había sobre la faz de la tierra. ¡Qué lindo sea el Señor! La falta de señales en la vida del creyente, hermanos, no indica que Cristo no esté cumpliendo sus promesas. No. Dios afirma en su palabra
su palabra escrita, que la falla está en el corazón de los creyentes por falta de fe, por falta de obediencia. Nos convierte en incrédulos. Veamos en Mateo 17, 14 al 17. Mateo 17, 14 al 17. Gloria al Señor. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, no leerla, estudiarla. Con la ayuda del Espíritu Santo, entonces allí vamos entendiendo. Mateo 17, 14 al 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él, al Señor, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar, no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El concepto de Cristo, amados hermanos, respecto a los discípulos que no manifiestan la fe de Dios, que está en nosotros. Eso es el concepto del Señor. Y vamos a ver aquí nos da la respuesta. En Mateo mismo, del 17, versículos 19 al 20. Ahí nos explica. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Bien? Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso dice el Señor. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice Filipenses 2:13. Las señales, amados hermanos, en nosotros no se manifiestan es por falta de fe. La falta de conocimiento y obediencia a la palabra. Y esto ha sido siempre. Desde el antiguo pacto, veamos lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6, después de Daniel. Gloria al Señor. Oseas 4:6. Gloria al Señor. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento personal de Dios, hermanos. Porque eso es lo que está pasando ahora. La iglesia de Jesucristo está en problemas bien graves, que han dejado a Dios, han desechado la palabra por falta de conocimiento. No conocen a Dios, no tienen ese conocimiento personal, no saben quién es Dios. Saben leer el nombre, saben escribirlo, pero no saben el carácter de Dios. No saben la naturaleza de Dios. Sí, amados. Eso está destruyendo a los creyentes. No estudian la Biblia. Por eso no pueden obedecerlo. No pueden, hermano. Nosotros tenemos que ser más conscientes y ser obedientes a la palabra de Dios. Veamos lo que dice Oseas 6:6, ya que estamos ahí mismo. Oseas 6:6. Mire lo que dice aquí el Señor.
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiere que tengamos misericordia con nosotros mismos. Y que basado en esa misericordia con nosotros mismos, que conozcamos más a Dios a través de su palabra. Él no le interesa ni sacrificio ni holocaustos. Él quiere misericordia con nosotros y con nuestro prójimo, para que le hablemos del Evangelio, para que le hablemos la verdad y se salve. Sí, amados, porque tenemos que tener más conocimiento de Dios. Y solamente encontramos ese conocimiento cuando estudiamos minuciosamente la palabra de Dios. Como digo y repito siempre, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Muchos creyentes no echan fuera demonios. Es porque sus vidas no están rectas delante de Dios. No tienen autoridad. La santidad es la meta y el propósito de los creyentes en Cristo, para poder agradarle y obedecerlo en todo. Sí, amados. Gloria a Dios. Así que, mis amados, seamos más obedientes a la palabra de Dios. Dentro de nosotros están las señales. Ejérzalo, practíquelo en su casa. Ve a alguien enfermo, no llame al médico. Ejerza su sacerdocio primero. Llénese de poder, de autoridad y hágalo. Si le faltó fe, pues entonces llame al médico. Sí, hermanos, pero tenemos que darle prioridad a lo que dice la palabra. Nosotros a veces por cobardía no lo hacemos, porque tenemos miedo, y el miedo no es de Dios. Nosotros tenemos que confesar con firmeza, creyendo tal como está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Que en Isaías 53, que Él se llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y que por su llaga nosotros fuimos curados. Legalmente somos sanos. Así que tenemos que obedecer, y por esa razón tenemos que poner la mano sobre los enfermos, sabiendo que Dios es el que lo va a sanar. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra bendita. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que nosotros somos tus hijos y tenemos el poder dentro de nosotros, y que nosotros tenemos la autoridad dada por ti, Señor, de echar fuera demonios y de poner las manos sobre los enfermos, y tú los vas a sanar, Señor. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes, y tú nos respaldas, Señor, porque el poder está en nosotros, pero si no lo activamos, ese poder está dormido dentro de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser más obedientes a tu palabra, y que de una vez por todas crezcamos, Señor, y demos el fruto del conocimiento que está dentro de nosotros, Señor. Que ese fruto pueda verse, ese fruto pueda, Señor, dar gloria a ti, Señor. Tú esperas que nosotros demos frutos. Tú esperas, Señor, que nosotros demos fruto. Ayúdanos, Espíritu Santo, a agradar al Padre, a agradar en obediencia y hacer lo que la palabra nos manda, Señor. Ayúdanos cada día a ser más discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser más obedientes a ti, Señor. A cuidar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, no para que nada se pierda, sino que sea para edificación del cuerpo de Cristo. Padre, gracias por tu palabra bendita, y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido edificados, consolados y exhortados, Señor. Padre Santo, gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Si alguien está enfermo, Padre, ahora mismo el poder de tu palabra penetra a lo más profundo de su cuerpo, Señor, hacia sus médulas, y he sanado toda enfermedad por el poder de tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, nosotros ejercemos la autoridad que tú nos das, Señor, y el resto lo haces tú, Padre Santo.
Gracias, Padre, mis hermanos. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos, Señor, sus trabajos, sus negocios. Padre Santo, gracias. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los unos a los otros.